Indignados estamos todos. Bienvenidos a otro programa de Indignados. Hoy el tema central de investigación tiene como únicas víctimas a nuestros chicos. Vamos a hablar sobre los padres que no cumplen con la cuota alimentaria. Normalmente las separaciones suelen ser traumáticas, mucho más aún si hay hijos de por medio. Y es que en ese proceso no solo se juegan los sentimientos de las personas, sino también suelen colarse las cuestiones económicas. En esas situaciones el dinero sirve como método de extorsión y los únicos que pagan estas consecuencias son los niños. Y es ahí donde comienza una pulseada de nunca acabar. Por un lado, los padres que para vengarse de su expareja no le pasan el dinero que corresponde para la crianza de sus hijos. Y por el otro, las madres que con ese mismo propósito comienzan a retasear las visitas o directamente le impiden ver a sus hijos. Hoy te presentamos Paternidad en Cuotas. Así empieza Indignados. Cuando un padre abandona a sus hijos, esto es lo que pasa. Odio, tristeza, indignación, impotencia, muchas cosas. Mi hijo sufre y a la vez sufro yo también. Sobre todo tengo mucha culpa, me siento culpable de haber elegido ese padre para mi hijo. Todavía no puedo, no tengo un calificativo para él. Y aparte que él, te vuelvo a repetir, su odio hacia mí hace que a mi hijo le haga daño, porque él no lo quiere ver, lo va a ver cuando él quiere, cuando puede, cuando tiene ganas. Indignados estamos todos. Parece insólito pensar que debe ser la justicia la que obligue a un padre a asumir su responsabilidad como tal. Sin embargo, esta noche queremos mostrarte la sistemática vulneración de los derechos humanos, sociales y económicos de cientos de chicos y adolescentes cuyos padres no le pasan la cuota alimentaria. La irresponsabilidad de los que se borran trasciende en todas las clases sociales. El incumplimiento es el abandono que realizan estas personas de sus propios hijos. Para los especialistas, es una forma de violencia intrafamiliar. La actitud de incumplimiento se da en todas las clases sociales. La demanda es más insistente en las clases de bajos recursos, porque realmente dependen necesariamente de este aporte económico. Yo por costumbre siempre le digo a los padres, el interés superior del niño que se invoca en todos los escritos suele estar bastante corrido de la justicia, porque nosotros nos manejamos con parámetros. Pueden ser parámetros subjetivos, parámetros de la doctrina, parámetros de los valores de algún precedente judicial, pero el interés superior del hijo es el de los padres. O sea, yo puedo resolver en base a un chico de 4 años, de 5 años, pero el que conoce verdaderamente las necesidades y la capacidad de cada uno de los padres son ellos mismos. Si ellos me delegan esa tarea para la cual me pagan y para la cual existe el Poder Judicial, pero esa solución es distinta de la que pueden arreglar los padres sobre algo que no debiera existir controversia, que es mantener a los hijos. Para mí el tema del desentendimiento no tiene que ver con el nivel económico ni con las posibilidades, tiene que ver con una cuestión de que no hay responsabilidad, es decir, no hay una conciencia de que si uno no se hace cargo, después esas cuestiones más adelante de alguna forma la va a terminar pagando las consecuencias de no haberse hecho cargo en su momento, porque no solamente hablamos de cuota alimentaria, también hablamos del régimen de visitas, de la tenencia, del contacto con los hijos, digamos, o sea, ese contacto que es necesario que todo padre tenga con su hijo para no perderse esos momentos importantes que hacen, digamos, al vínculo que es fundamental y que es para toda la vida, porque no es una cuestión de hoy, lo que yo no pago hoy, después tengo consecuencias mañana por no haber pasado una cuota que no, sinceramente, no se fijan grandes cantidades de cuotas, inclusive si el papá no puede llegar a cierta cantidad, lo que se hace un acuerdo entre las partes, se ve la forma. Entonces la obligación está, porque los niños están. Y los niños tienen necesidades permanentes y constantes que deben ser satisfechas. En el plano de aquellos padres incumplidores están quienes, por más baja que sea la cuota, no pueden afrontarlas porque no tienen un trabajo estable o viven de changas. Y en el otro extremo están los padres que sistemáticamente se niegan a pagar su cuota. Como no tienen sueldos en blanco, se hace imposible poder cobrarles. A continuación, vas a escuchar los motivos que esgrimen estos padres morosos. No, él no paga porque no quiere.
no porque él debería pagar, pero no tiene ganas, no le alcanza, no quiere. Su problema soy yo. O sea, él mezcla su responsabilidad a mi hijo con el odio que me tiene a mí. O sea, ese es su problema soy yo y piensa que él me mantiene a mí. Siempre pensó lo mismo. Ese es todo el problema. Los argumentos que utilizan son normalmente falta de dinero, falta de trabajo, o bien que le ha dado el dinero a la madre en manos propias, sin testigos, sin recibos, sin documentarlo de ningún modo, y se vio burlado en su buena fe. Muchas veces me plantean el tema de que me vienen clientes y me dicen, bueno, pero mi esposo, mi expareja no tiene un sueldo en blanco, vive de trabajos temporarios o de changas, como se les suele llamar. Y yo lo que les recomiendo, o sea, les soy sincera que en ese caso, si no tiene voluntad de pago, no hay forma como cobrarle. Pero les digo que vayan iniciándolo, porque en el momento que la fortuna de esa persona cambie, en ese momento se le va a poder trabar embargo sobre el sueldo o sobre algún bien y se va a poder cobrar. Muchas veces uno se encuentra que viene la demanda de alimentos con el detalle de las necesidades que el menor no debe probar, y son menores que van a un country, que van a equitación o que tienen a un colegio privado de bastante costo económico, y te encuentras frente a la demanda de alimentos con el padre que te dice: estos alimentos yo no los puedo abonar. Entonces, o puede ser que en 2 o 3 meses tuvo un quebranto económico, ¿no es cierto? O directamente la cuota alimentaria es un desacuerdo de los padres que en definitiva termina perjudicando a los hijos. Cuando un padre es deudor de la cuota, que dice que no tiene cómo pagar la cuota, de alguna manera se viste, algo come durante el día y en algún lugar vive. Quiere decir que es bueno poder detectarlo para que una parte de eso que él tiene pueda brindárselo a sus hijos, porque los hijos se hacen de a dos. Muchos padres incumplen porque mezclan el odio y los rencores que sienten hacia su expareja, olvidando que en el medio están sus propios hijos. La pelea debe ser en la justicia, sin utilizar a los niños como rehenes. Y en definitiva, si hay que cambiarlos de colegio, si pierden una obra social, si hay que mudarse de barrio, porque la obligación alimentaria también comprende la habitación, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, quien perjudica es al chico, que es lo que uno trata en las audiencias, hacerle entender a la gente de que no es un problema de que con la cuota alimentaria se llena la heladera, y bueno, con esa fantasía a veces que suele haber de que el alimentante mantiene a la pareja, a la nueva pareja de la ex mujer o la ex compañera con la que vivió. No se trata si me alcanza o no, se trata de que él tiene que cumplir con su responsabilidad. O sea, hubo momentos en los que no me alcanzó. Tuvimos una discusión muy fuerte porque mi hijo va a un colegio privado y su contestación fue que vaya a un colegio público para no pagar una cuota, porque habíamos llegado a un arreglo nosotros de palabra que él pagaba el transporte y la cuota del colegio, pero él, para no pagar nada, quería que mi hijo vaya a un colegio público. O sea, el tema acá es que él tiene que cumplir con su responsabilidad, me alcance o no. Vienen por ahí padres y me dicen, pero doctora, yo a ella le doy 500 pesos por mes y me pide más, me pide un aumento y me parece que es suficiente. Y yo siempre le explico que la cuota alimentaria no solamente abarca los alimentos, abarca la salud, abarca la educación, el esparcimiento de los menores, los regalos de Navidad, las zapatillas, que depende también la edad del menor, qué tipo de cosas, qué gastos va a tener la otra parte. O sea, no es lo mismo un menor de 2 años que un menor de 16 años, donde sabemos que tienen otras necesidades y cosas mucho más caras que los más chicos. Eso por un lado. Y bueno, y por otro lado la cuestión de las mamás que me dicen, no, si él no me pasa la cuota alimentaria, yo no se lo dejo ver. Los especialistas aseguran que no pagar la cuota alimentaria es violencia económica. Mayoritariamente la sufren mujeres y niños como consecuencia de los desequilibrios de poder dentro de una familia.
es la negación a cubrir los gastos básicos que tiene un niño para poder desarrollarse. Esto se ve mucho más a menudo en la época que los chicos tienen que empezar las clases porque las madres necesitan un poco más de dinero para poder comprar los elementos que requieren los niños. La violencia económica genera otras circunstancias. En esta situación en donde los niños son tomados como botines de guerra, advertimos que el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar muchas veces es la contracara de la otra moneda, que es el impedimento de contacto. El impedimento de contacto se sanciona al progenitor que convive con sus hijos y no permite que sea visitado o que tenga algún contacto con su otro padre. Entonces se genera esta situación. Como el no conviviente no paga la cuota, el que convive con los menores no se los deja ver. Y como no se los deja ver, continúa en una escalada, en un círculo sin solución de continuidad, esta conflictiva. La obligación alimentaria no es facultativa, es decir, la pago, no la pago, puedo o no puedo, deriva por la ley. Yo muchas veces cuando tengo alguna audiencia, le digo, mire, no es una cuestión que se me ocurra a mí, abro el Código Civil, le digo, lee el artículo 267 y ahí le voy a decir cuáles son las necesidades básicas, lo elemental, menos de esto no se puede cubrir, ¿no es cierto? Como para que vean que no es una actitud ni de la parte que reclama, ni mucho menos antojadiza mía de fijarla. La violencia económica está tipificada en nuestra ley de violencia familiar, en la 9382. Hoy ya es un concepto que internacionalmente está adoptado, inclusive en todas las leyes nacionales, pero que yo creo que en materia de violencia familiar nuestra provincia fue pionera en eso, ¿no? Que es cuando alguno de los cónyuges que le corresponde de la manutención de sus hijos oculta, ya sea por acción o por omisión, como bien dice la ley, tergiversa bienes o tergiversa patrimonio que impliquen la posibilidad de que esa cuota se cumpla, ¿no? Qué sé yo, pasar los bienes a nombre de otro, tener una actividad en negro para que el juez no detecte cuáles son sus ingresos. A medida que creo que la gente pueda separar, ¿no es cierto?, el que es el problema del divorcio, de la convivencia, del fin de los afectos, lo que se quiera, como se le quiera llamar, de la responsabilidad de los hijos, creo que las cuestiones se encaminarían mucho más fácil. Odio, tristeza, indignación, impotencia, muchas cosas. Mi hijo sufre y a la vez sufro yo también. Sobre todo tengo mucha culpa, me siento culpable de haber elegido ese padre para mi hijo. Todavía no puedo, no tengo un calificativo para él. Y aparte que él, te vuelvo a repetir, su odio hacia mí hace que a mi hijo le haga daño, porque él no lo quiere ver, lo va a ver cuando él quiere, cuando puede, cuando tiene ganas. Desde la justicia señalan que no son pocos los casos en los que el reclamo por la cuota alimentaria estuvo precedido por algún episodio de violencia. Normalmente la existencia de una denuncia o la formalización de una denuncia no genera episodios de violencia familiar, pero ya son preexistentes. Normalmente llegan aquí luego de episodios de violencia. Es más, yo entiendo que la omisión de parte del progenitor es una violencia familiar. Generalmente es muy raro que no derive de un problema matrimonial o de la unión convivencial. Es muy raro que alguien tenga un problema específico que se lleve tan bien con la mujer, con la compañera, con la concubina, que lo traslade, ¿no es cierto?, a los hijos, que el problema sea con los hijos. Generalmente el problema viene un poquito más arriba. Hace 1 año y medio que estoy con este tema. A él se lo citó 3 veces, ninguna de las 3 veces fue, no se presentó. Entonces mi abogada ya en la tercera audiencia le pedimos por favor a la jueza que ya directamente pusiera un monto, porque él ya no se presentaba el abogado, nada. Entonces ahí se resolvió que yo cobrara el 20% de su sueldo. Cuando le llega el embargo me amenazó de golpearme, de quitarme a mi hijo, de insultarme, de perseguirme con salir de trabajar. Es un hostigamiento constante el que yo tengo con él, maltrato verbal, físico, todo el tiempo. O sea, por eso me separé, porque es una persona violenta.
enferma, es una enferma. Este delito es continuado, quiere decir que uno lo va cometiendo día a día, porque día a día es el momento en que debe cumplirse la obligación. Entonces notamos no solamente reiteraciones delictivas, sino continuidad. Tratamos de evitarlo con este tipo de citaciones previas o bien mandándolos a mediación, pero hay algo que es imposible hacer, que es enseñar a alguien a ser un buen padre o una buena madre. Eso ya es natural de cada persona. En el próximo bloque seguimos con el tema de cuota alimentaria y padres morosos. Y ahora te presentamos la sección del programa donde tu reclamo es el protagonista. Esto es Defensa del Consumidor. Según datos del Organismo de Defensa del Consumidor de Córdoba, se recibe un promedio de 500 reclamos mensuales denunciando a la empresa de telefonía celular personal por el mal funcionamiento de su servicio, representando el 40% de los reclamos recibidos por dicho organismo. Tengo problemas, digamos, hace un año, un poco más, digamos, desde que adquirí la línea. El servicio nunca fue muy bueno, que digamos, está reconocido, muchos usuarios tienen problemas con personal, con la empresa. Entre los principales motivos de reclamos están los llamados, que se cortan imprevistamente y obligan a remarcar una y otra vez, con costos que se cargan siempre al bolsillo de los desprotegidos usuarios. Hay veces que estoy en pleno centro, digamos Plaza San Martín, y no tengo señal, se me corta totalmente la señal, que es únicamente servicio de emergencia y ni siquiera eso. O sea, en caso de poder llamar a la policía no puedo. Otras veces estoy en pleno campo, digamos, no hay edificio, ninguna interrupción y tampoco tengo señal. Yo cuando llamo al call center me dicen, bueno, vamos a tratar tu tema, qué sé yo, me dan un número de reclamo, me dicen, bueno, espérate, nos vamos a comunicar, comunícate vos. Resulta que me comunico a las 48 horas, yo no tiene ninguna gestión a mi nombre, no tiene nada, inicio una nueva gestión y ahí me dicen, bueno, sí, pero estamos tratando, qué sé yo, insisto y me terminan diciendo, bueno, es un problema de tu teléfono, llevo el servicio técnico. Lo llevo al local y me dicen está en perfectas condiciones, mira, lo revisamos, qué sé yo, me lo devuelven y sigue igual que siempre. O sea, hay algo de por medio que no termino de entender por qué hay un problema y no hay una solución. Yo quise cambiar de servicio técnico, de decir me voy a otro lugar, de decir otra empresa, y me dijeron que no podía, que era la única opción porque era el servicio tercerizado de ellos. O sea que no tengo otra opción más que ir ahí, insistir, que me solucione o irme a otra ciudad como San Francisco o Río Cuarto. Yo creo que la empresa está buscando que el usuario se canse de insistir, digamos, de buscar varias alternativas, no encontrar ninguna y que diga, bueno, listo, no hago más reclamo, me quedo con lo que tengo y listo, chao, algún día compro un teléfono nuevo, me voy a otra empresa o algo y terminar en eso, o sea, en lo que tenemos y nada más. El programa está interesante. Quédate a ver cómo sigue Indignados.